Crees que conoces a Vecna, crees que lo viste nacer en Hawkins, que lo viste brotar del oscuro vacío. Pero la verdad es mucho más larga, más laberíntica. Atraviesa océanos, lleva el rastro de un experimento militar fallido en 1943, pasa por una cueva en el desierto donde quedó abandonada una máquina que nadie debería haber tocado, y culmina en un niño de 8 años, cuyo primer encuentro con la oscuridad define el destino de toda una ciudad. Voy a llevarte por esa ruta, desde la sombra que emergió en alta mar hasta el poder absoluto que conocemos como Vecna. Y cuando use detalles que no provienen directamente de la serie televisiva, te lo diré, están extraídos de la obra The First Shadow. En la superficie, Vecna es el antagonista supremo, un ser de pesadillas, una presencia que controla mentes y destruye realidades. Pero si retrocedemos en el tiempo, si abrimos esa línea de eventos que conecta familias, laboratorios y una cueva, encontramos una cadena coherente, o al menos una lectura posible, sobre cómo un niño se convirtió en monstruo. Aquí no hay sensacionalismo ni reclamo de verdad absoluta. Hay piezas que encajan, interpretaciones fundadas y datos atribuidos cuando corresponden a The First Shadow. Prepárate para ver a Vecna desde un mapa histórico ficcional y una psicología que va de la infancia rota al cálculo frío del poder. Todo comienza en octubre de 1943. En el universo de Stranger Things y según The First Shadow, en la noche del 28 de octubre, una embarcación militar realizó un experimento que no salió como estaba previsto. El USS Eldridge, un ensayo que pretendía manipular campos y, en la ficción, abrir una ventana hacia otra dimensión. El experimento falla. La tripulación, o buena parte de ella, desaparece o regresa profundamente alterada. Entre los regresados hay un individuo cuya vida será la semilla de una obsesión, el padre de Martin Brenner. Esa sobrevivencia quebrada no solo deja secuelas físicas y psíquicas, sino que siembra una idea peligrosa en la mente de quienes la observan. Si se logró, aunque fuera de forma espasmódica, acceder a aquella dimensión, entonces es posible replicarlo, controlarlo, domesticarlo. En términos narrativos, ese hecho funciona como el origen de una cadena burocrática y científica que, décadas después, desembocará en Hawkins. Militarismo, secretos de laboratorio y el afán por aprovechar una tecnología que nadie entiende del todo. No olvides que cuando hablo del USS Eldridge o de experimentos de la Segunda Guerra, me refiero a elementos del universo de la serie y a la obra teatral que reconstruye estos antecedentes como inspiración ficcional. No estoy afirmando que estos eventos ocurrieran en nuestra realidad, sirven como telón de fondo para lo que veremos. La herida generacional es clave. El padre de Brenner regresa distinto. Esa diferencia no es solo trauma personal, se transforma en mandato institucional. Brenner, que crecerá con la sombra de ese episodio sobre su infancia, desarrolla una obsesión profesional, hallar la firma de aquello que cambió a su padre. Firma sanguínea, energía psíquica, patrón de la conciencia ajena. Cualquier nomenclatura que use la ciencia secreta sirve para intentar medir lo inmedible. Así nace una línea de investigación que recorre bases, archivos y, finalmente, llega al desierto de Nevada. En los años 50 hay un experimento conocido, dentro de esta mitología, como el Proyecto Nevada. Es una operación que recoge tecnología, probetas y artefactos rescatados del fracaso naval. Según The First Shadow, durante una operación encubierta, una pieza de esa tecnología, una máquina con la capacidad de abrir portales o manipular la realidad, quedó abandonada en una cueva. Años después, la máquina sigue allí, inactiva y cubierta de polvo, hasta que alguien la activa por accidente. Ese alguien es un niño, Henry Creel, un niño que a los 8 años explora sin malicia y encuentra algo que no debería existir. La narración de The First Shadow plantea que al interactuar con la máquina, la firma en la sangre de Henry se sincroniza con la de aquella tecnología. Es una conexión involuntaria pero profunda. La máquina reacciona a un patrón que su sangre emite y lo traslada o lo proyecta a la dimensión X. Cómo funciona exactamente la máquina no es sencillo de describir sin caer en tecnicismos imprecisos. Pensemos en esto como una antena sofisticada. Detecta una frecuencia psíquica, la amplifica y la envía. Ese envío, en la ficción, tiene consecuencias devastadoras. Henry vuelve, pero no vuelve igual. La idea de firma sanguínea merece una explicación clara. No es magia arbitraria.
En la lógica interna de la obra, la sangre de cada ser tiene patrones bioeléctricos y bioquímicos que, combinados con la actividad cerebral, dejan un sello único. La máquina en la cueva no lee ADN como lo entendemos, lee un patrón de actividad, una sincronía entre pulso nervioso y disposición emocional. Para Henry, que ya cargaba un temperamento inestable y ciertas tendencias hacia la alienación, ese sello lo vuelve particularmente vulnerable a una entidad que habita la dimensión X. En ese encuentro inicial, Henry entra en contacto con algo que podemos identificar como un espíritu colectivo de la oscuridad, una inteligencia que no es humana, que piensa en términos de conquista y de fusión. Algunos pasajes de The First Shadow sugieren que esa entidad es pariente del Mind Flayer o comparte sus principios, hambre por el control y la infiltración. Regresa Henry con cambios físicos sutiles y otros que hieren lo invisible. Su sangre muestra alteraciones, su mirada tiene abismos, y en su interior habita una voz o silencio que no le pertenece. A partir de ahí, su núcleo familiar, Victor y Virginia Creel, sufre el deterioro de una dinámica que antes pudo haber sido normal. Sobra decir que la llegada de lo sobrenatural no explica todo. Hay factores humanos concretos que actúan como acelerantes. La fragilidad emocional de Henry y la falta de contención social le abren una puerta a trucos que la ciencia cruel aprenderá a explotar. La siguiente parada en esta línea temporal es Hawkins High, en 1959. Aquí entra Pat, conocida en la tradición de la serie como Patricia Newby, una joven que funciona como el eje moral y afectivo que muestra el lado humano de Henry. La relación entre Henry y Pat no es un mero accesorio romántico, es el punto donde la empatía humana se convierte en vulnerabilidad estratégica. En escena hay momentos pequeños, un gesto compartido, un beso en el baño tras bambalinas, que demuestran que Henry tiene la capacidad de querer y de ser querido. Esa capacidad, en la lectura teatral, será utilizada por el Dr. Brenner. Es importante entender a Brenner no solo como un científico sin alma, sino como alguien moldeado por una pérdida familiar y por el rastro del experimento de 1943. Su aproximación es fría, calculada y paternalista. Ve en Henry un caso de estudio que reúne todo lo que su carrera necesita, una firma psíquica rara, una exposición temprana a la dimensión X y una sensibilidad emocional que puede ser utilizada como palanca para control. La privación sensorial, por ejemplo, es una técnica que Brenner y sus colegas emplean para aumentar la dependencia del sujeto y para disminuir las defensas mentales. Explicado sin vocabulario médico, si a un niño se le quitan estímulos externos y se le deja en una habitación blanca con sonidos monótonos, su mente se vuelve más susceptible a señales internas y a sugestiones. En términos clínicos, la privación no genera poderes, pero rompe barreras psicológicas que una entidad externa puede aprovechar. La obra The First Shadow detalla procedimientos experimentales que incluyen transfusiones, monitoreo de actividad cerebral y pruebas de respuesta ante estímulos psíquicos. Una pieza que se repite es la idea de las transfusiones. Sangre de sujetos que han tenido contacto con la dimensión X se utiliza para intentar replicar o neutralizar la firma que esa dimensión deja en los humanos. Aquí hay que ser prudentes. Hablar de transfusiones no implica que haya una solución médica clara. En el mundo ficticio, esas transfusiones son conjeturas tácticas, experimentos que dan resultados parciales. A veces alivian, a veces empeoran, y a veces lo que creen controlar es en realidad catalizador de algo mayor. Las manifestaciones violentas de Henry comienzan de forma escalonada. Primero muertes de animales en el vecindario, después episodios de posesión que aparecen y desaparecen como si estuviera medio habitado por otra voluntad. Uno de los momentos claves narrados en la obra es el incidente durante el ensayo de la obra escolar, puesta en escena de Dark of the Moon o similar, que ocurre alrededor del 6 de noviembre. Ese día, la caída de Pat desde las vigas del escenario marca un punto de no retorno. En algunas versiones es un accidente nato. En la lectura que propone The First Shadow, hay una cadena de manipulaciones psicológicas y una trama que convierte el amor de Henry en herramienta de sabotaje. La caída no solo es tragedia, es evidencia de cómo la combinación de trauma, entidad y manipulación humana puede crear un acto con consecuencias irreversibles. Tras esa catástrofe, la respuesta institucional es rápida y fría. Victor Creel es señalado, la comunidad busca explicaciones y Henry es aislado. La captura de Henry por parte del sistema que dirige Brenner no es tanto un rescate como una detención clínica. Aquí se establece la dicotomía central de este relato.
Henry es simultáneamente sujeto de estudio y víctima. La contención, justifican los médicos, es para proteger a la sociedad y, según ellos, para curar a Henry. En la práctica se convierte en incubadora de su transformación. En el laboratorio de Hawkins, la técnica se vuelve rutina. Se intenta mapear la firma de Henry, se le somete a privación sensorial, se intentan transfusiones con paneles de sangre contaminada y limpia, se registran reacciones con electroencefalogramas y sensores que, en la representación teatral, parecen cadenas de números que fallan en explicar la singularidad del sujeto. Es aquí donde la ética se disuelve, procedimientos invasivos y experimentales que priorizan el conocimiento sobre la humanidad del paciente. Brenner cree que controlando la variable emocional, es decir, la relación entre Henry y Pat, podrá anular la resistencia. Lo que propone es cruel en su cálculo, aislar o eliminar el afecto que lo mantiene humano para convertirlo en un instrumento puro. La escalada hacia el clímax es gradual y sistémica. Henry, ya fragmentado, muestra una transformación morfológica parcial, piel que cicatriza de forma extraña, rasgos que se vuelven más afilados y sobre todo una correlación creciente entre su estado emocional y eventos en la dimensión X. Cuando sufre, algo se agita del otro lado. Cuando logra controlar, aquella entidad responde con cooperación táctica. ¿Es Vecna una posesión pura? ¿Es una alianza consciente? Hay lecturas que sostienen que Henry, tras su primer viaje, fue solamente huésped de algo mayor. Otras sugieren que su propio resentimiento se fusiona con lo que encuentra y que nace una voluntad híbrida. Ambas posibilidades están abiertas en la obra y en la interpretación de los hechos. La culminación de ese proceso y el momento en que el nombre Vecna emerge con vigor en la historia no es simplemente un acto de libertinaje. Es el resultado de años de manipulación, ensayo y error, transfusiones que reconfiguraron su sangre y su psique y una decisión calculada por parte de Brenner en un instante crítico: liberar, no curar. Algunas escenas de The First Shadow describen cómo Brenner, ante la presión política y científica, opta por permitir que la sombra se manifieste bajo control, como un experimento final para observar su comportamiento en condiciones menos contenidas. Esa autorización funciona como detonador. En un momento planeado, Henry, ya en parte Vecna, explota la oportunidad y asume su forma. Una figura que combina rasgos humanoides con deformaciones propias de una criatura que aprendió a gobernar un reino de sombras. Pero aún después de su liberación, el viaje de Vecna hacia el poder total es estratégico. No se trata de mera destrucción sin intención, hay un método. La relación entre Vecna y la dimensión X, o con los seres que la habitan, se desarrolla como una coalición de conveniencias. La entidad le ofrece conocimiento y acceso multidimensional. Vecna ofrece en retorno una mente estratégica capaz de ejecutar planes a largo plazo. En algunos pasajes de la obra, esa coalición se asemeja a una simbiosis perversa. La dimensión X provee la expansión, Vecna provee la dirección. Juntos articulan la red que vemos desplegarse en la serie: portales mentales, control remoto de individuos y una arquitectura de horrores que transforma la realidad local. ¿Dónde queda en todo esto la tragedia humana? En lo simple, en cómo la infancia pudo haber sido el horno donde se formó el metal. Henry no se forja en el vacío, su psicología responde a negligencia, a una sociedad que no comprendió sus señales y a científicos que lo trataron como objeto. Cada experimento lo aleja más de su humanidad, cada transfusión lo hace menos predecible, y cada intento de control por parte de Brenner no hace sino acercarlo a la catástrofe final que, paradojamente, Brenner esperaba prevenir. Al finalizar esta línea temporal, el epílogo nos muestra a Vecna ya consolidado. No es simplemente una amenaza física, sino un proyecto político mítico. Controla, influencia y propone una lógica de dominación que no persigue la aniquilación inane, sino la remodelación de todo lo que considera debilidad. La forma en que Vecna se proyecta al mundo combina violencia con seducción. Ofrece un orden cruel a cambio de entrega absoluta. Su plan, en la lectura que hacemos, consiste en transformar el sufrimiento en poder y la empatía en una vía de control. A estas alturas probablemente te estés preguntando hasta dónde llega la línea entre lo que es canónico en la serie y lo que proviene de The First Shadow. Es un punto crucial. Ciertos detalles, fechas exactas, el episodio del 6 de noviembre, las descripciones del proyecto Nevada y la máquina en la cueva están tomados específicamente de la obra teatral. La serie televisiva ofrece otros indicios y no contradice toda esta trama, pero tampoco la explica en su totalidad.
Por eso es importante separar lo que la serie confirma de lo que la obra teatral sugiere. Lo que te he presentado es una reconstrucción coherente que une esas piezas, las que la serie muestra y las que la obra propone como antecedente. Ahora bien, hay lecturas alternativas que merecen ser mencionadas, porque el origen de Vecna puede leerse de otras maneras. Una hipótesis propone que la entidad de la dimensión X no busca colonizar cuerpos, sino fusionarse con voluntades afines. En esa versión, Henry no es víctima, sino cómplice inconsciente, cuya propia voluntad de poder actúa como catalizador. Otra teoría imagina que la tecnología encontrada en Nevada no fue creada para abrir portales, sino para amplificar estados de conciencia marginales. En ese caso, la cueva habría sido una cámara de resonancia que exacerbó lo que ya latía en Henry. Ambas son posibles lecturas, etiquetadas aquí como teorías, útiles para entender la complejidad del personaje. Al tratar temas como asesinatos y manipulación infantil, es necesario mantener respeto y gravedad. No contamos estas escenas para provocar morbo, sino para entender la mecánica del deterioro, cómo la combinación de trauma, ciencia sin escrúpulos y fuerzas externas puede construir a un villano que desde su origen humano llega a representar un terrorismo existencial. Quiero volver un momento al aspecto emocional, porque es clave para comprender por qué Vecna, pese a ser monstruo, sigue resonando con audiencias. Su historia no es simplemente la de un mal absoluto, es la de un ser que comenzó siendo un niño con dolores reconocibles. Esa dimensión humaniza su horror y al mismo tiempo lo hace más peligroso. Cuando la empatía se convierte en arma, la amenaza deja de ser solo física para ser moral. Brenner, en su ambición, creyó que la ciencia podía suprimir la sensibilidad humana. Vecna demuestra que suprimirla puede crear un avasallamiento peor. Un detalle técnico final: la idea de firma sanguínea y las transfusiones como herramientas de experimentación son metáforas tecnológicas dentro de la ficción, no descripciones médicas que funcionen en nuestra realidad. En la narración sirven para ilustrar cómo la ciencia intenta cuantificar lo cualitativo, la esencia humana, la psique. En la obra, los resultados de estas prácticas son ambiguos, lo que deja espacio para la interpretación y la teoría. Entonces, si juntamos las piezas, un experimento naval fallido que deja una herida en la memoria institucional, tecnología recuperada que queda oculta en una cueva, un niño de 8 años que activa accidentalmente aquello y recibe una marca que altera su biología y su mente, la aparición de una relación sentimental con Pat que se convierte en punto débil, la intervención clínica y la manipulación por parte de Brenner, y finalmente, la liberación que permite la emergencia de Vecna, tenemos una vía plausible que explica el tránsito desde la oscuridad hasta el poder total. Antes de continuar, si quieres la cronología completa y las imágenes explicativas que acompañan este análisis, suscríbete y activa la campana. Si sigues conmigo, hay algunas conexiones finales que merece la pena subrayar. La continuidad generacional, la herida dejada por la Segunda Guerra en el padre de Brenner, y de ahí en Brenner mismo, otorga a la historia un sentido de ciclo, heridas que se transmiten y que se institucionalizan. El proyecto Nevada funciona como el vector técnico que convierte una intuición bélica en una herramienta moderna de experimentación ética dudosa. Y la dimensión X, ese espacio que en la narrativa funciona como una entidad semiconsciente o como un ecosistema de inteligencias, provee la materia prima para que un resentimiento humano se vuelva omnipotente. Queda, sin embargo, un hueco que me gustaría dejar abierto para una próxima exploración: la relación exacta entre Vecna y el Mind Flayer. ¿Son aliados conscientes que comparten fines? ¿Es Vecna un director que manipula jerarquías de criaturas? ¿O funcionan más como polos de una tensión? Uno que desea integración total, otro que busca expansión voraz. En la obra hay indicios, en la serie otros, y todas las piezas pueden armonizarse en más de una dirección. En el siguiente video propondré una teoría que intenta explicar la lógica final de Vecna en relación al resto de la mitología de Stranger Things, cuál es su objetivo último y por qué la dimensión X se alinea con él. Para cerrar, Vecna no apareció de la nada, nació en un tejido de negligencias, experimentos militares, secretos familiares y una fricción entre ciencia y lo desconocido.
La transformación de Henry Creel en Vecna es la convergencia de lo psicológico y lo técnico, de lo personal y lo institucional. Entender esa progresión nos permite ver al villano no como un monstruo sin origen, sino como la consecuencia de un mundo que intentó manipular lo que no comprendía. Esa lectura no redime a Vecna, pero sí nos obliga a mirar hacia las responsabilidades humanas que lo crearon. Si te interesó este repaso, y quieres que en el próximo video desarrolle la teoría alternativa sobre la relación entre Vecna y el Mind Flayer, incluyendo mapas temporales, documentos ficticios, y una posible explicación del objetivo final de Vecna, suscríbete y vuelve para la continuación. Comparte este análisis con alguien que ame profundizar en el lore. Hay más sombras por explorar, y muchas preguntas que aún piden respuesta.